Hola, buenos días. Primeramente, quiero dar gracias por mi papá. Feliz Día de los Padres y espero que esta canción le ministre a todos. Para mí, eres un buen padre. Es quien tú eres, es quien tú eres, es quien tú eres. Soy amada por ti. Es quien yo soy, es quien yo soy, es quien yo soy. Perfecta es su voluntad, perfecta es su voluntad, perfecta es su voluntad para mí. Tú eres un buen padre, es quien tú eres, es quien tú eres, es quien tú eres. Soy amada por ti, es quien yo soy, es quien yo soy, es quien yo soy. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Y perfecta es su voluntad. Perfecta es su voluntad. Perfecta es su voluntad para mí. Y perfecta es su voluntad. Perfecta es su voluntad. Perfecta es su voluntad para mí. Amén. Dios les bendiga. Amen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amen. Thank you, baby. I love you. Amen. With all of my heart. Amen. Y déjame decirte que Carolina es una niña muy especial, llamada por Dios, y Dios le ha dado dones y habilidades, y les damos gracias a Dios por su vida. Y aún en la jornada, el Señor en muchas ocasiones la usó a ella para ministrar a mi vida, porque hubieron momentos donde el enemigo venía y venía un desánimo y unas ganas de correr, porque así éramos antes, ¿no? Corríamos. Y recuerdo ocasiones donde Carolina me decía: no, papá, dice, no puedes correr porque tú y nuestra familia es llamada por Dios. Y nunca se me olvidan esas palabras, mija, en las ocasiones que yo estaba pasando mis momentos difíciles. Doy gracias a Dios, amén, por la familia, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aquellos que están en línea, come on, denle un aplauso al Señor. Hermosa canción, amén. Y yo sé que es dedicada a todos los padres, pero es una canción que habla de nuestro Padre Celestial, y Él es perfecto y Él siempre está con nosotros. Y aún los que quizás no tuvieron papá, o tuvieron un papá que no supo quizás ser el papá que uno necesitaba, damos gracias a Dios porque tenemos un Padre Celestial que es bueno con nosotros y que nos da oportunidades, y que Él tiene el control de todo y Él tiene la última palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amen. Thank you so much. Thank you, Priscilla. Great job. Amen. Marcos capítulo 5. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Para aquellos que están en línea y los que estamos presentes, es mi oración que la palabra sea de ministración.
a cada persona, hombre o mujer, papá o mamá, o persona soltera o soltero. No importa si estemos casados o no, si tengamos hijos o no. En esta mañana la palabra del Señor va a ministrar a nuestras vidas. Alguien diga amén, lo recibo, ¿verdad? Ahora sabemos que es un día que se ha dedicado a honrar a los padres. Y yo recuerdo haber escuchado que me van a quitar los zapatos, me van a cocinar, van a limpiar la casa, y que hoy lo que yo digo es lo que se va a hacer. Aleluya. Ahora sí me siento como Vicente Fernández. Mi palabra es la ley. Aleluya, ¿verdad? Porque los otros 360 y tantos días, amén, amén. Pero yo quiero que veamos este personaje en el libro de Marcos, capítulo 5. Y es un personaje que quizás no es muy conocido o popular, pero la palabra de Dios, el Evangelio, habla sobre la vida de este hombre. Este es un hombre que era papá. Era papá, y él marcó una diferencia en la vida de su hija. Y quiero que veamos la historia. Marcos capítulo 5, voy a estar leyendo del 21 al 24, luego nos vamos a brincar del 35 al 42, porque entre medio hay una historia más que se entrelaza. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Alguien diga Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Otra versión dice cayó a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35 en adelante dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotas y lloras? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. La multitud se burlaba de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego el versículo 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana sabemos que es el día de los padres. Estamos honrando a cada papá que se encuentra no solamente aquí presente, pero en línea y alrededor del mundo. Señor, pero en esta mañana también aquí hay mujeres, también hay madres que quizás fueron madres solteras y jugaron también el papel de papá. Aquí hay solteros que no se han casado, que un día serán papás. Y Señor, yo pido que a través de tu palabra ministres a nuestras vidas. Tú eres Dios bueno, tú eres nuestro Padre. Y en esta mañana te bendecimos, y el pueblo de Dios dice amén. Ahora, una vez más, hoy es un día muy, muy especial. Yo quiero que voltee alrededor y busque a alguien que tiene una flor y dígale: feliz día del Padre. Dígaselo. Como busque a alguien y dígale: hey, Happy Father's Day, man. Dígale: feliz día del Padre. Te felicito, ¿verdad? Hoy es un día especial para muchos de los hombres que estamos aquí y en línea, porque hoy se ha reservado para honrar a los papás. Ser padre, hermano y hermana, es una gran bendición. Es una gran bendición poder tener hijos.
Yo sé que hay hombres que ya están un poco avanzados en sus años que no han tenido hijos y declaramos que pronto los tendrán correctamente, casándose y cuando alguien diga amén. Hay un dicho que dice, cualquier hombre puede tener un niño, pero cualquier hombre puede tener un niño, pero se requiere un padre criarlo, right? Se requiere un padre. Y ser padre es una de las grandes alegrías de la vida. It's a blessing. Tengo la suerte de tener 2 hijos. Me hubiera gustado tener más. Por X razón, el Señor no lo permitió. Nuestro enfoque era Dios, familia y también ministerio. Pero reconozco que la cosa no es solo tener hijos, pero con el privilegio hay una gran responsabilidad. Con el privilegio de tener hijos hay una tremenda responsabilidad. No nomás es tenerlos y yo tengo hijos, pero con cada hijo hay una responsabilidad. Cuando considero las bendiciones, porque es de bendición tener saetas en el aljaba, o sea, tener flechas en el aljaba, niños en la casa, pero también se requieren responsabilidad. Dios nos ha confiado, querido hermano y hermana, una posición única, junto con la expectativa de cumplir con nuestras obligaciones con la familia. Tenemos un deber, una responsabilidad. Ahora, leer esta porción de la palabra me ministra. Este texto, hermano y hermana, revela a un hombre llamado Jairo, que sirve como modelo a seguir para muchos papás. Cuando veo la vida de Jairo y veo lo que aconteció, hay unos principios o cualidades que me gustaría compartir de un buen padre. Algunas marcas que distinguen a un buen papá, a un buen padre. Aunque el tiempo y la cultura eran otras, sabemos que eran otros tiempos, era otra cultura, pero las responsabilidades de un papá no cambian. No importa que hayas nacido en 1902, alguien diga gloria a Dios, o en el año 1800 y pico, o si naciste en este tiempo. Yo soy un firme creyente que aunque los tiempos cambien, las responsabilidades no cambian. Creo que al igual de ser bendecidos, tenemos que cumplir. Y te animo, querido hermano y hermana, te animo en esta mañana. También aquella que quizás es madre soltera y está criando a sus niños y no hay un hombre visible allí. Yo te animo, hermano y hermana, que hoy podamos examinar nuestros corazones, que hoy podamos considerar estas cualidades que el contexto nos da. Esa es mi oración. Hace rato estaba diciendo que estaba agradecido ver papás en la casa de Dios con sus familias, porque muchas veces son los papás que prefieren quedarse a ver el fútbol o hacer una carne asada o irse al parque. Pero es una bendición cuando ves a un papá decir: no, el mejor regalo que yo puedo recibir es ir a la casa de Dios y que mis hijos me acompañen. Le quiero compartir nomás algunas cualidades. La primera que veo está en el versículo 22, aquí de Marcos capítulo 5. Versículo 22, hermano, dice así, la primera parte del versículo: he aquí viene uno de los gobernantes de la sinagoga, Jairo por su nombre, y cuando lo vio, o sea, cuando Jairo vio a Jesús, la Biblia dice que cayó a sus pies. Jairo cayó a los pies de Jesús. Ahora déjeme darle un poquito del contexto de quién Jairo era, porque él no era cualquier hombre, no era un hombre mediocre ahí nomás, un hombre de la multitud. La Biblia dice, hermano, que él era gobernante de la sinagoga. Este era un hombre de posición, era un hombre de prestigio, era un hombre de cierto poder. Y podemos ver que la Biblia dice que cuando Jairo vio a Jesús, que se postró a sus pies. Otra traducción dice que cayó a los pies de Jesús. Ahora, cuando veo la posición de Jairo y quién Jairo era, es obvio que es un hombre que había trabajado arduamente para lograr lo que él tenía.
era reconocido en la sociedad, especialmente en la sociedad judía. Cuando uno es un leví o un sacerdote o un gobernante de la sinagoga, hermano, déjame decirte que eso da cierto prestigio y poder y posición a esa persona. Él estaba al cargo de la asamblea local de la sinagoga. Jairo era un hombre de dedicación, un hombre de perseverancia. Ahora recuerda, estamos hablando de un papá, porque la Biblia dice que corrió a Jesús porque su hija estaba enferma. Cuando vemos a Jairo, tenemos que ver a un papá que está en la búsqueda de ayudar a su hija. Y la Biblia dice que era el gobernante. Ahora déjame decirle esto: estas son buenas cualidades para poseer. Un hombre dedicado, un hombre que persevera, un hombre que no se da por vencido. Pero debemos entender, hermano y hermana, que en esta situación que se encontraba Jairo no era fácil. Usted dirá, pastor, pues yo sé que no era fácil, su hija estaba mal. No era solo por eso. Tienes que entender que en este tiempo los religiosos odiaban a Jesús. Los religiosos no querían nada que ver con Jesús. Lo veían como un revolucionario. Lo veían a Jesús como un hombre que estaba causando discordia en la comunidad de los judíos. Y aquí te encuentras a Jairo, gobernante de la sinagoga. Sin embargo, en un momento crítico de su vida, aleluya, él no le importó lo que iba a decir la comunidad. Él no le importó lo que iban a decir sus colegas. Él no le importó su prestigio o posición. Porque él había oído hablar de un hombre llamado Jesús. Él estaba en una situación desesperada. Y como papá había exhaustado todos sus recursos, pero llegó el momento, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová, que él tuvo que tomar una decisión. Había oído hablar de Jesús, pero recuerda, Jesús era el enemigo de los religiosos. Fue visto Jesús como un blasfemo. Eso decían de Jesús: es un blasfemo, que afirmaba ser el Hijo de Dios. Los fariseos estaban, hermano, buscando cómo deshacerse de Jesús. Y este es un grupo de los cuales Jairo pertenece. Si Jairo fue a Jesús, ¿qué pasa con su posición? ¿Qué pasa con sus logros? ¿Qué pasa con su prestigio? Probablemente perdería todo. Probablemente porque repentinamente por alguna crisis se voltea de equipo, deja a los demócratas y se hace republicano, deja a los del PAN y se hace del PRI. Yo no sé si alguien me entiende, pero en un momento de crisis él tomó una decisión. Jairo toma una decisión profunda. ¿Y sabe lo que él decidió hacer, hermano? Él decidió poner a su familia primero. ¿Ves? Una cualidad de un buen hombre y un hombre piadoso es que a él no le importa el prestigio, el poder o la posición o los logros que haya obtenido. Cuando hay una necesidad en su familia, un hombre bueno va a poner a su familia primero. Jairo hace de su hija la prioridad de su vida. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para llevar su hija a Jesús. Y qué tremenda lección para nosotros, hermano y hermana, nosotros que estamos en esta jornada de acumular más, de tener más, de tener posición y prestigio y popularidad. Qué tremenda lección para nosotros. Nuestras posiciones, prestigio, lugares de negocio y logros no deben ser al costo de nuestras familias.
Yo quiero que agarre eso, especialmente en este país. Me atrevo a decir que hay familias que mamá y papá trabajan 40, 50, 60 horas a la semana solo para vivir un poco mejor, pero se pierden la niñez y la juventud de sus niños, solo porque quieren tener más. Pues para mí es más importante el tiempo con mis niños que tener más cosas. Necesitamos entender y cumplir con nuestras obligaciones para con ellos, claro. Lograr que nuestros hijos estén en la presencia de Jesús será lo mejor que podemos hacer. ¿Ah? Un padre bueno, un buen padre, un padre piadoso tendrá sus prioridades en orden, hermano y hermana. Es Dios, la familia y luego uno mismo. Como papá, mi deseo más profundo es ver mis hijos servir a Dios. Gloria a Dios, yo estoy haciendo lo posible de dejar herencia, yo estoy haciendo lo posible de motivarlos a que se eduquen, pero yo sé que la mejor herencia que yo puedo dejar es una herencia espiritual. Y el mejor regalo que yo puedo recibir como papá es ver mis hijos servir a Dios. Es ver mis hijos tener una relación íntima con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo veo aquí que Jairo, en esta condición, en esta crisis, en esta situación, a él no le importó la casa, a él no le importó la posición, a él no le importó el trabajo ni el dinero. Para él lo más importante era salvar su hija. ¿Ah? Es más, el regalo más hermoso que yo puedo recibir en este día es estar con mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que yo veo cuando veo a Jairo, no es una persona muy conocida, pero lo primero que yo veo es que Jairo tenía una profunda convicción de que su familia era primero. No importaba su reputación o lo que decían de él, lo que para él importaba era el bienestar de su familia. Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque punto número uno, la prioridad número uno de Jairo era su familia. La segunda cosa que veo en la vida de Jairo es la petición, la oración que Jairo hizo. Ahora, si usted ve en el versículo 22, aquellos que están presentes y en línea, la segunda parte al 23 dice así: Jairo se dirige a la multitud de personas en busca de Jesús. Bueno, es un comentario. Él ha decidido que debe llegar a Jesús por su hija. Él ha venido con una súplica de ayuda a Jesús. Ahora, imagínate la escena. Imagínate, aquí hay un hombre desesperado, aquí hay una multitud siguiendo a Jesús y Jairo viene con una petición a Jesús, una petición de un papá, una petición de un padre. Y lo primero que veo es que Jairo se humilló. Recuerden, le di la historia de quién él era. A man of power, a man of prestige and position, a political man because he was a religious leader. Él era un líder religioso y dentro de eso había cierta política en estos tiempos. Era un hombre conocido por la comunidad. Sin embargo, la Biblia dice que en el momento de crisis él sabía a dónde acudir. ¿Ves? Un buen padre, un hombre piadoso, sabe que tarde o temprano sus recursos no son suficientes y él acude al Padre de Padres, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mire, hermano, la Biblia dice que cayó a los pies de Jesús. Estamos hablando de un hombre de posición, un hombre de poder, un hombre de que tenía cosas, que su palabra y la gente, un hombre que tenía otros sujetos a él. Sin embargo, en este momento, él se humilló. La palabra cayó, hermanos, y mire la palabra lo que significa. La palabra cayó porque dice Jairo cayó a sus pies. Otra traducción dice se postró. Pero la palabra cayó significa descender de un lugar más alto a un lugar más bajo. Déjame darle eso otra vez. La palabra cayó significa descender de un lugar más alto a un lugar más bajo. Y hay veces lo que falta es humildad, hermanos. Hay veces lo que falta es humildad
y queremos que la gente nos hable de cierta manera y que nos respete. No, hermano, lo que necesitas es humillarte. Te hace falta crecimiento y necesitas reconocer que hay cosas que te tienes que humillar. Jairo reconoció. Él reconoció que estaba en una situación donde sus recursos y sus habilidades no eran suficientes. Él acudió, aleluya, al Todopoderoso, al Rey de Reyes. Yo no sé si has estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar. Yo he tenido momentos como papá, hermano y hermana, donde me meto a mi cuarto y donde no sé qué hacer, donde hay presión económica, hay presión matrimonial, hay presión con los niños, hay presión interna, externa, y no sé qué hacer. Solo lo que hago, me humillo, me postro a los pies de Jesús, me voy de ese lugar donde supuestamente estoy y me someto al que todo lo puede. Aquí está Jairo, el gobernante de la sinagoga, un hombre que tiene otros sometidos a él, inclinándose a los pies de Jesús. Puso a un lado su orgullo, puso a un lado su supuestamente dignidad entre la comunidad. No le preocupaba lo que otros iban a decir, porque recuerde, para él lo más importante era su familia. Él estaba dispuesto a perder trabajo. Él estaba dispuesto a perder reputación y posición. Él estaba dispuesto a perder lo que este mundo ofrece, siempre y cuando aseguraba el bienestar de su familia. Ha puesto su posición con toda su seguridad, fama y autoridad en juego. Se ha humillado ante el Señor. Recuerde que el Señor era enemigo de los religiosos. Al Señor lo veían y los religiosos decían: este es un impostor, es un blasfemo, es un revolucionario, quiere venir a causar desorden. Y entre ellos estaba Jairo. Pero Jairo había escuchado que Jesús obraba milagros. Jairo había escuchado que Jesús sana enfermos. Jairo había escuchado y quizás visto ciegos ver, paralíticos saltar. Jairo había tenido una experiencia con Jesús. Y cuando llegó este momento, ¿ves? Yo no sé usted, pero yo como papá, hermano, me rebusco. Digo, y cuando llego a momentos que yo ya no puedo, yo sé dónde acudir. Yo sé quién tiene la respuesta. Yo sé lo que tengo que hacer es humillarme a la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, yo sé de dónde vengo. Yo no estoy aquí hoy porque no contaban con mi astucia. No, yo estoy aquí hoy porque sirvo a un Dios que es bueno, un Padre que es bondadoso. Yo estoy aquí hoy no por mi fuerza y lo que yo sé, pero estoy aquí hoy porque Dios es bueno. Necesitamos padres que hagan lo mismo. Necesitamos papás que ya no corran. Padres que no nomás digan: yo tengo tantos hijos, pero yo soy responsable con cada uno de ellos. Necesitamos venir humildemente ante el Señor en oración y súplica por nuestros hijos. La tercera cosa que veo en Jairo es no solamente que la familia era prioridad, no solamente que era un hombre que sabía humillarse, su petición, su oración, pero veo también que era persistente. Era persistente. He was a persistent man. Porque quiero que vea el escenario, hermano y hermana. Está en línea el que está aquí. Vea el escenario. Entre la primera porción de la palabra que le leí y la segunda hay otra historia. Hay otro acontecimiento. Y es la historia de la mujer de flujo de sangre. Si usted lee después en Marcos 5, la historia habla de Jairo, pero luego por falta de palabras se desvía a la historia de la mujer de flujo de sangre. Mientras Jesús entra a la ciudad, multitudes vienen, hay varias cosas pasando. Y una de ellas no nomás era la necesidad de Jairo, pero era la necesidad de la mujer. Y por eso es que nos brincamos. Pero aquí hay una persistencia de parte del Padre. ¿Sabes? Muchas veces los hombres, las mujeres son tremendas. En el buen sentir de la palabra, hermana. Diga amén allí, aleluya. Que las mujeres se rebuscan. Digan amén, hermanos. Las mujeres, hermano, traen 5 brazos, 20 cerebros, 40 ojos, 48 pies.
Las mujeres se rebuscan. Las mujeres, cuando alguien les dice no, ellas no toman no. Y dice, no, pues dijeron no. No, tiene que haber otra forma. Hay otra puerta, hay otra avenida. Yo creo que si le buscamos. Pero los hombres, por naturaleza, si vamos y preguntamos y nos dicen no, ok, pues no, y ahí vamos. Dijo que no, mija. ¿Y qué le dices? Pues nada, dijo que no. Alguien diga, ya te vieron. Pero aquí vemos en Jairo un buen ejemplo, una buena cualidad de un buen hombre, un buen padre, un hombre piadoso, que él no permitió que las multitudes lo detuvieran, porque en la jornada de la vida va a haber obstáculos. Hermano y hermana, papá, tu familia te necesita. Papá, tus hijos te necesitan. Y tenemos que ser hombres que ponemos como prioridad a la familia. Hombres de oración. Si hay algo que tenemos que hacer es orar. Créame, porque va a haber situaciones que tus recursos no van a ser suficientes. Te vas a tener que humillar. La persistencia de Jairo. Jairo había llegado a Jesús, pero todavía no estaba en casa con Jesús. Había una multitud. Y cuando comenzaron a abrirse, el camino se empezó a abrir, las multitudes continuaron siguiéndoles. La Biblia no registra nada de lo que dice Jairo durante este tiempo de obstáculo, de presión, de multitudes, que él no podía llegar a Jesús. Pero yo estoy seguro de que hubo algunos momentos tensos. Cuando las cosas, hermano, no salen como uno quiere, la mente vaga. Amén. Y usted sabe que la persona a cual usted más le habla es a usted mismo. Y muchas veces no somos los mejores comunicadores. El viernes hablaba del poder de la mente, que los pensamientos son como una correa que nos jala para acá y para allá y para arriba y para abajo. Los pensamientos nos engañan. Nos dicen no la vas a hacer, nadie te quiere, no vas a salir adelante, vas a fracasar otra vez, allí no te quieren ver. Oh, la mente es una cosa increíble. Y yo me imagino que cuando Jairo llegó con esa tremenda necesidad por su hija, por su familia, como un hombre que provee, él llegó y había una multitud y no podía llegar a Jesús. Me imagino que su mente, hermano, porque el tiempo era esencial. El tiempo era esencial, su hija ya estaba. Los últimos momentos. ¿Cuántos han estado en situaciones desesperadas? Aún como papá, hay veces uno se desespera y no hay para la renta, y ¿cómo le hago con mi hijo? Y mi esposa dice que soy el rey, pero ahorita parezco el esclavo. Alguien diga gloria a Dios. Diga, amén, pastor, predique. Los hombres ¿cómo han cambiado las cosas? Todos pasamos por cosas. Trabajas toda la semana para entregar el cheque. Hay algunos que ni te dan el cheque, directamente se va al banco de ella. Alguien diga, ya te vieron. Imagínate el retraso del tiempo. Porque había un retraso del tiempo. El papá venía y como hombres queremos las cosas ya. Así somos los hombres, los papás sí somos. Queremos que el niño madure ya. Queremos que la mujer se someta ya. Queremos que las cosas se resuelvan ya. Que las tortillas estén listas ya. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí vemos una buena cualidad de un buen padre, que no se dio por vencido, que perseveró, que no dejó que los obstáculos robaran lo que Dios tenía para él. Yo quiero ser como Jairo. Había un retraso del tiempo. Versículo 24, el Jesús fue con él. Imagínate ese hueco. Recuerda, ahí estaba dos situaciones y quizás habían más, pero la Biblia registra dos: Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y ahí está Jairo queriendo agarrar su bendición, pero le ganó la hermana. Aleluya. La Biblia dice que la mujer fue sana. ¿No? ¿Usted conoce la historia? Jesús se detuvo y dice, alguien me tocó. Ay, Señor, los discípulos, porque les faltaba. A veces los discípulos les falta. No aquí, pero en la historia. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, ¿qué dijo? Todo el mundo te toca, Señor. No. Jesús dijo, virtud salió de mí. Alguien me tocó.
Y mientras eso estaba pasando, estaba Jairo, me lo imagino atrás de las multitudes, el religioso que ya no le importó lo que la gente dijera, que ya no le importó su prestigio, su posición. Él se humilló, aleluya. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Hay veces, papá, lo único que tienes que hacer es humillarte. Quizás algunos, yo sé que hemos venido al Señor después de muchos errores, muchos años. Quizás hay una desconexión con hijos o hijas. No es muy tarde. No es muy tarde mandar una carta, levantar el teléfono. No es muy tarde mandar un saludo. No es muy tarde reconectarte con tus hijos y tus hijas. Aquí Jairo estaba desesperado. Su fe permaneció persistente. You can come play softly. Su fe permaneció persistente en el tiempo de retraso. Yo me identifico con eso. No tanto en que mi fe permanece consistente, pero en la frustración que viene en los tiempos de retraso. Hoy en la mañana o anoche estábamos ya acostados después de 4 quesadillas, 20 tacos, 2 algo así. Tuvimos un convivio para los papás. Los que no vinieron se la perdieron. Estuvo bueno para la otra, ¿verdad? Y entonces le dije a Sonia, pásame, prende la tele. Le dije, prende la tele. Ella andaba checando sus correos electrónicos, algo en el teléfono. No creo que estaba en las redes sociales, estaba haciendo otra cosa. Le dije, mija, prende la tele. Y ella siguió moviendo el dedito. Tú sabes así, ustedes saben, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? Entonces le dije a los 10, 15 segundos, Sonia, prende la tele. Mujer, prende la tele. Y me dice, espérate, qué impaciente eres, espérate. Entonces ya después dije, ¿está ahí el control? No, el control no estaba del lado de ella, estaba de mi lado. Dije, ay, disculpa, mi hija, no me di cuenta casi. Somos impacientes. Más los hombres que las mujeres. Bueno, hay mujeres que también, aleluya. Pero lo que veo en Jairo, hermano y hermana, es que perseveró. He didn't allow the obstacles or the situations to rob him of what God had for him. He was patient, he persevered. Fue paciente y perseveró. Y debemos aprender esta gran verdad. Que Dios no siempre trabaja cuando queremos, pero Dios trabaja en el tiempo perfecto. Nuestro Padre que todo lo sabe. Yo le digo a mis hijos que, ya Caro ya está en sus 20, Luis está por cumplir 20. ¿Y cuántos recuerdan los 20? En los 20 uno todo lo sabía. Uno dice, es que mi papá está anticuado, es de la época de Picapiedra. You're in your 20s, right? Yo recuerdo en mis 20s, I was like, my dad's old, my dad doesn't know what's old. Pero cuando llegué a mis 30, dije, bueno, quizás algo sepa mi papá, le voy a preguntar. Cuando llegué a los 40, dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi papá porque él me puede dar un consejo. Ya que estoy en los 50, digo, bueno, el viejo tenía razón desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo a mis hijos, no sean tontos, aprovechen mi experiencia, aprovechen los años que he vivido. Y Jairo perseveró porque él sabía que había una solución. Y como papá, te animo a que no te canses de hacer el bien. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa que quizás no hay conexión con tus hijos, no importa qué es lo que haya sucedido. Tú tienes un Padre en los cielos que está a tu lado. Tú tienes un Padre celestial que te va a respaldar. Hoy es el día de implementar los cambios y poder ser ese papá que Dios te llamó a ser. Hay momentos en que sentimos que Dios ha negado nuestra petición o se olvida de nosotros, pero recuerda siempre que un retraso no significa un no significa una negación. Dios obra en su tiempo y Él nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo.
En Lucas, la traducción de Lucas de esta historia, le habían dicho a Jairo antes de que llegara a la casa, le habían dicho que su hija estaba muerta antes. Ya está muerta, no andes molestando al Señor. Cuando llegaron a la casa, ya está muerta. Ahora yo no sé usted, pero es una situación desesperante. Que tú vas y buscas la ayuda, buscas la solución y porque hay atrasos y retrasos y obstáculos y tu hija se muere, o esa relación muere, o esa circunstancia ha muerto. ¿Sabes? Yo me atrevo a decir que hay cosas en nuestra vida que aparentemente han muerto, que Dios puede resucitar. Hay cosas en nuestra vida, hay relaciones en nuestra vida por los errores del pasado, por el pecado, porque el pecado tiene su paga y es muerte, las consecuencias. Hay cosas en nuestra vida que el enemigo quizás nos dice, papá y mamá y familiar, no gastes tu tiempo, eso ya murió, eso no tiene solución, ni busques a esa persona. Pero yo te quiero decir algo, lo más importante en la vida del humano son relaciones saludables. Así que yo te animo que no escuches esas voces, porque tú y yo servimos a un Dios que resucita las cosas que están muertas. Servimos a un Dios que no hay nada imposible para Él. Servimos a un Dios que nos da segunda y tercera y cuarta oportunidades. Era un tiempo desesperado, pero qué tremendo que Jairo, en medio de los obstáculos, consiguió que Jesús viniera a su casa. Y ¿sabes? Estaba pensando años después, el testimonio, cómo impactó su hija. Si él no hubiera perseverado como papá, si él hubiera corrido, si él hubiera tirado la toalla, en vez de festejar que su hija vive, hubieran estado enterrando a su hija. Pero porque él perseveró en la oración, porque a él no le importó acumular las cosas del mundo y tener prestigio, sino poner su familia primero. Y porque él, hermano, en medio de los obstáculos, no tomó un no como respuesta. Después, su esfuerzo. Esa es mi oración. ¿Sabes cuál es mi oración? Que cuando llegue a viejo, cuando muera, mis hijos puedan decir: sabes que mi padre no fue perfecto, pero fue un hombre que perseveró, fue un hombre que hizo los cambios, fue un hombre que proveyó, me dejó una herencia espiritual, y yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, porque Cristo. That's what God is calling us to. El mundo puede ver tu situación y declarar que no hay esperanza, pero sigue confiando en Jesús. No saben lo que tú sabes, aleluya. No han trabajado en la oración, no han escuchado las palabras del Alfa y el Omega, no han estado allí cuando el Espíritu te ha consolado. Ellos no saben nada del poder de Dios. Ten confianza, porque lo que aparentemente está muerto, Dios lo puede resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está en línea y aquí, como cierre sus ojos por un momento. Las cualidades de un buen padre. Levante sus manos. Come on, close your eyes. Close your eyes. Lift up your hands. That's what we need. We need fathers that are godly. Padres que son piadosos, que son buenos, que saben orar, que se humillan, que perseveran. Hombres como Jairo. Yo quiero ser como Jairo. Aleluya. Yo quiero ser ese hombre que no se da por vencido, que pone su familia primero, que busca la presencia de Dios, que provee, que no deja que los fracasos del pasado dicten mi futuro. Oh, ese mismo espíritu que estuvo en Jairo, yo quiero tener eso. Oh, aleluya, en esta mañana, ahí donde estás, como levanta tus manos, deja que Dios obre, deja que Dios trabaje en tu vida. Él tiene la última palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, we worship you. Te adoramos, Señor, te adoramos. Vivo para adorarte, yo vivo
tu voluntad. Aleluya, come on, hermano, así es. Dios tiene la última palabra. Tú me Puedes ser ese buen padre. Puedes ser ese padre piadoso. Busca de Dios, persevere, no se dé por vencido. Haga los cambios necesarios. Tienes tu Padre en el cielo que te respalda. Aleluya. Pon tu familia primero. por tu voluntad. Tú me creaste para ti. Tú eres digno, Dios. Tú eres Déjeme nomás cerrar de esta manera. Para los que estamos aquí, los papás, los que están en línea, quizás hay mamás que han asumido el rol de mamá y papá. Pero yo creo que esta palabra es para todos. Creo que es para cada persona que está aquí. Pero sabes, después de poner su familia primero y después de humillarse a los pies de Jesús, no importando lo que iba a perder, después de persistir en medio de los obstáculos, Jairo tuvo un privilegio. Son 4 P's: prioridad, petición, persistencia y privilegio. El privilegio que tuvo se ve en el versículo 41 al 42. Dice: y tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita cumi, que es interpretado, niña, te digo que te levantes. Esto lo hizo Jesús. Y enseguida la doncella se levantó y caminó, porque ella tenía 12 años, y quedaron asombrados con un gran asombro. Lo que comenzó como un día de desesperación y incertidumbre, terminó en un día de liberación y regocijo. Mientras consideraba este pasaje, hermano, me acordé del papel que desempeñó Jairo en la sanidad de su hija. Era un hombre de influencia ante que muchas personas en la sinagoga, pero en este día era un hombre de influencia en su propia casa. See, that's what I want. Esa es mi oración. ¿De qué se sirve ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué se sirve ayudar a otros si tu propia casa se pierde? La prioridad de un hombre debe ser su casa, no descuidando que Dios sea número 1. Pero Jairo supo, y su influencia en la comunidad no podía ayudar su situación. So acudió a Jesús, que le dio influencia en su propia casa. Su hija fue sana. Y fue sana, ¿sabes por qué? Sí, claro, porque Jesús la sanó. Pero fue sana debido a su encuentro con Jesús. Jairo, su papá, el que oró, el que humilló, el que perseveró, fue clave para ese encuentro con el Maestro. Si él no hubiera buscado del Señor, ella probablemente habría sido enterrada. Debido a su compromiso con su familia, como padre fiel, su hija había recibido vida. Esta es una profunda lección para mí. Y en medio de las circunstancias, del crisis, de los problemas, yo no sé usted, pero yo voy a pelear por mi familia. Yo no me voy a dar por vencido. ¿Y sabes cómo hago eso? No lo hago trabajando 80 horas a la semana. No lo hago arreglando la casa. No lo hago comprándoles lo que quieren. ¿Sabes cómo lo hago? Poniendo a Dios primero en mi vida. Porque cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, yo aseguro a mi familia. Porque mis recursos están limitados. Mis habilidades están limitadas, pero las habilidades de mi Padre, los recursos de mi Padre, el poder de mi Padre, la sanidad de mi Padre, las palabras de mi Padre. Y en medio de todo lo que confrontamos, si el Padre es número 1, Él se encarga de los negocios de la familia. Ahí donde está, nomás tome un momento. Cada persona, sé que es un día en honor a los papás, pero
cada persona. Ahí donde está, just take a moment. Toma un momento, come on, close your eyes. Ahí en línea, si eres papá, si hay una familia, una esposa, yo quiero que pongas manos sobre tu papá. Si hay hijos con su papá, y pongan manos sobre su papá. Si tu papá no está presente, ora por él. Quizás nunca estuvo presente. Pídele a tu papá que está en el cielo que sane tu corazón. Que sane tu corazón. Que un día tú vas a ser papá. Tú vas a ser mamá. Come on, iglesia, levanta sus manos allá al cielo. Y si tu esposo está a tu lado, ora por él. Si tu hermano que es papá, y puedes orar por él. Ahí donde está, come on. Ora por el papá de tus hijos. Ora por tu esposo. Aleluya. Ore por el hermano. Si ve a alguien con una flor así, ore por él. Si es parte de tu familia, parte de tu grupo. Aleluya. Come on, pray for your dad. It's not easy. It's not easy. No es fácil ser papá. No es fácil cumplir. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Come on, oren ahí los unos por los otros. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Quiero bendecirte, Dios. Yes, we worship. Yo quiero agradarte a ti. Sí se puede, papá. You can do it. Y como en tu corazón, Dead things come to life. Cosas muertas resucitan. You can do it. y darte lo que You just gotta pray. You gotta persevere. You gotta petition God. Then you'll have the privilege of the blessing. Hallelujah. Oh, yes. tú me creaste para ti. Tú eres digno, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres digno, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y déjeme decirle, amén, hijo, hija, mamá, no es fácil ser papá, no es fácil, porque el papá va a dar cuentas por la familia. Sonia siempre me dice, yo le doy gracias a Dios que yo no salí hombre. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque el hombre tiene más responsabilidad. Y es cierto, como hombres tenemos más responsabilidad. Y no vamos a ser perfectos, nomás hay uno perfecto. Nuestro Padre que está en el cielo, pero tenemos el respaldo de nuestro Padre que está en el cielo. Yo no sé, yo encontré esta historia de Jairo y me ministró y dije, man, ¿y sabes lo que más me ministró en la historia? Que porque él perseveró, su hija que estaba por morir resucitó. Y eso es lo más importante para mí. Lo más importante para mí. Yo quiero poder experimentar y testificar lo que Pastor Sonny hoy está testificando y experimentando, que todos sus hijos sirven al Señor. ¿Cuántos aquí quieran que todos sus hijos sirvan al Señor? Right? That's what we want, right? Entonces, ¿cómo lo hacemos, papá y mamá? Orando, poniendo la familia como prioridad, humillándonos a los pies de Jesús, persistiendo, no tirando la toalla, porque en el tiempo perfecto de Dios, Dios cumple sus promesas. También los que están ahí en línea, de donde nos visite, quiero decirle que Dios tiene la última palabra. Y si es un papá, nos entendemos. Siga orando, siga humillándose, siga persistiendo. No deje que los obstáculos le roben lo que Dios tiene para su familia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Thank you, Jesus. A ver, un grito de júbilo. Amén. Bueno, seguimos, hermanos. Hoy es el día del Padre, ¿verdad? Eso significa, Pedro, que tú y yo mandamos a hermana, a su esposa Mireya,
Miriam, es que hay Minerva, Mireya, Miriam, hay un montón de M's aquí. Miriam, no sé si estás conectada, pero hoy Pedro manda. Aleluya. Amén. Hoy el papá manda. Chulelo, hágale lo que quiera, cómprale. Si quiere nomás estar en casa a ver movies, ay, ponte con él, agarren comida, denle un masaje. Amén. Él es el rey ahora, pero sabemos que el Rey de Reyes es nuestro Dios poderoso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Ahora recuerde que estamos en línea, continuamos los viernes, los domingos, pero también regístrese, aquí hay espacio, si quieren venir, viernes y domingos aquí estamos. Señor, bendice tu pueblo, te damos gracias. Gracias por ser Abba Padre, nuestro Dios todopoderoso, y gracias por cada papá. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Un aplauso fuerte al Señor. Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga, qué bendición que se conectó este domingo al servicio de celebración. Sabes, en este tiempo necesitamos fe. Yo no sé usted, yo necesito fe. Y la palabra de Dios dice que fe viene por oír la palabra de Dios. Recuerde mantenerse conectado con nosotros a través de Facebook, YouTube. Durante la semana tenemos devocionales y queremos saber que usted está siendo ministrado. Amén, definitivamente queremos asegurar como sus pastores que usted está recibiendo palabras de ánimo, la palabra de Dios, su fe se aumenta. Pero creo que también tenemos eventos el miércoles, hay grupos de vida también, ¿verdad? Sí, tenemos grupos de vida a través de Zoom. Asegúrese que se conecte con su líder de grupo para que le envíe la clave y pueda ser ministrado. Amén. Y esa es la clave. En este tiempo queremos que el Espíritu Santo nos ministre lo más posible. Conéctese, damos gracias a Dios por sus vidas. Los amamos y esperamos verlos pronto. Amen. See you soon. Bendiciones.